Saludos una vez más, bienvenidos a la media hora que trata más temas en menos tiempo. Hoy, entre una y otras cosas, estaremos felicitando y hablando de las llamadas de acoso por deudas, de las ausencias de los diputados, de los viajes de los jueces de la Junta, de Hidalgo, el PLD y Gonzalo, de Morrison y su proclamada honestidad, del problemota con la carne de cerdo, del pueblo de moda para los cadáveres, de para qué sirve la prueba antidoping y de varios temas más. Así que comencemos. Hace algunos años, no sé cuántos, recibí una llamada de un banco comercial pidiéndome referencias sobre una señora a la cual yo conocía solo porque participaba como representante de una institución en una asociación en la cual yo también participaba como representante de otra institución, ¿no? Esa era mi única relación con esa señora. Y así yo se lo dije. Me preguntaron que si digo, bueno, no. Yo hasta donde la conozco es hasta aquí. Se lo dejé saber a la persona que me llamó de la entidad bancaria, ¿no? El objetivo de la llamada, evidentemente, era buscar información sobre referencias crediticias de ella, pero yo no podía decir más porque yo no conocía nada más, ¿verdad? Bueno, parece que el banco le hizo el préstamo y tiempo después ella quedó mal con los pagos. El acoso que yo recibí durante meses no fue poca cosa. Llamadas a todas horas, pidiéndome, no, usted tiene que darme información sobre dónde se encuentra esta señora. Y ahí le mandaban mensajes conmigo. Y hasta en un tono desagradable me conminaban, diciéndome que yo les había dicho que yo la conocía. Claro, bueno, claro que la conocía. Hasta ahí. Esa fue una experiencia bastante molestosa. Hasta que llegó un punto en que yo a quien me llamó lo amenacé y le dije, mire, yo voy a hablar con el mismísimo presidente del banco, que es mi amigo, fulano de tal. ¿Usted quiere el número de la cédula? Y entonces pararon. Hasta ahí. Pero parece que esa práctica ha continuado en algunas instituciones financieras. Razón por la que me pareció muy acertada la circular que, bueno, a días de dejar el cargo de superintendente de bancos, firmó Alejandro Fernández W. En esa circular, ante todo, él deja claro que tener una deuda con un banco no le quita al deudor el derecho a la privacidad o al trato digno. Y enseguida define unos lineamientos procurando mejores prácticas en el cobro de deudas del sector financiero. No es que dejen de cobrar, es que definan políticas claras sobre cómo hacerlo, sin caer en irrespetos, para lo cual las entidades financieras deben entrenar constantemente al personal encargado de cobros. Deben informarle a la gente con claridad qué deben y por qué. Y dar información sobre las alternativas para resolver el problema de la deuda. Si acaso la entidad financiera decide vender
la deuda de esa persona o decide contratar una empresa de esas que se especializan en cobros, bueno, entonces tiene que informarlo y aclarar que ellos siguen siendo responsables, el banco o la entidad financiera, siguen siendo responsables de quienes hagan el cobro en su nombre. Ahora bien, sea el banco o el que cobra a nombre de ellos, no podrá amenazar, no podrá intimidar, no podrá humillar. No deben perjudicar a los que deben ni ir en contra de sus derechos. Tampoco pueden llamar a deshoras. Las llamadas o comunicaciones deberán hacerse entre las 7 de la mañana y 8 de la noche, de lunes a viernes, y de 9 de la mañana a 1 de la tarde los sábados. Nada de hacerlo los domingos y feriados. Además, debe haber mínimo media hora entre una llamada y otra. Y no puede hacerse más de 5 contactos al día con el mismo deudor y por la misma deuda, sea por llamada, sea por mensaje o sea por correo. Hace unos días, Proconsumidor y la asociación que agrupa a las empresas de cobranza, porque hay empresas que se dedican a eso, firmaron un acuerdo para dejar las llamadas molestosas e insistentes y no cobrarle a personas que no tengan nada que ver con la deuda, como a familiares, a compañeros de trabajo, a referentes, como me pasó a mí, que apenas confirmé que conocía a esa señora porque participábamos en reuniones de una misma entidad, pero más nada. Así que mire, tome nota por si acaso, porque son sus derechos ahora. Bien, en un momento comenzamos con las felicitaciones. Hay algo que se ve HD, que entre paciente y paciente hay tiempo para entrar al banco. Tu vida se ve HD cuando, sabiendo cómo es tu día, hacemos que tus pagos, desembolsos y solicitudes sean más simples. Vive la mejor experiencia digital desde la app hasta la Z. El futuro que quieres se ve mucho mejor cuando... Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Comenzamos hoy felicitando al periódico Diario Libre por el interesante estudio que realizó y que publicó el lunes pasado sobre la cantidad de ausencias que registran los diputados en el periodo del 27 de febrero al 24 de julio pasado.
un total de 37 sesiones donde aparecen diputados con 32 ausencias y otros con 15, hay con 13, con 12, etc. Ahora bien, el reglamento de la Cámara de Diputados establece que a partir de la cuarta excusa consecutiva, estas deben ser remitidas al Consejo de Disciplina para su ponderación, para su validación y posible sanción. Sin embargo, una revisión del sistema de información legislativa muestra que el Consejo de Disciplina no tiene quien lo dirija y no registra ninguna reunión en lo que va del cuatrienio legislativo iniciado en el 2024. El campeón en ausencias es el diputado Aquiles Leonel Ledesma, que en sus 32 ausencias presentó 11 sesiones consecutivas con excusas. De manera que eso de Consejo de Disciplina en la Cámara de Diputados no es más que letra muerta. Así que mejor disuelvan eso y pónganle un letrero en la puerta, cerrado por falta de uso. Bien. En esa misma edición de Diario Libre, en esa misma edición del lunes, otra investigación reveló que los honorables jueces de la Junta Central Electoral, en un periodo de aproximadamente un año y medio, gastaron 32.3 millones de pesos en boletos aéreos y en viáticos. La mayor parte de ese dinero se utilizó en compra de tickets de clase ejecutiva, tickets aéreos en clase ejecutiva. Pagaron $180,950, o sea, unos 11 millones de pesos por boletos de clase ejecutiva. En contraste con solo $4,887 destinados a boletos de clase económica. A pesar de que el gobierno tiene en vigencia una cruzada por la austeridad en el gasto de las instituciones estatales. Bueno, pero eso es el gobierno, allá ellos, la Junta es otra cosa. La Junta es independiente. Los honorables miembros de la Junta no tienen que someterse a esa disposición. Porque eso de andar viajando incómodo, pegándose de la gleba, eso no es para la alta investidura y el abolengo de los honorables. Es más, poco me los hallo. Ellos deberían de comprar y viajar siempre, no en clase ejecutiva, no, en primera clase, con cama y todo. Y si algún partido de oposición protestara por eso, se toma nota para tenerlo en cuenta y darle su ramplimazo cuando llegue la ocasión. ¿O para qué es el poder? El poder no es para usarlo, no es para eso. Felicitaciones a don Eduardo Hidalgo, el presidente de la Asociación de Profesores, por haber anunciado formalmente y sin medias tintas, en un acto político en el que participaron decenas de miembros de la corriente magisterial Eugenio María de Hostos. Anunció don Hidalgo que apoyará a Gonzalo Castillo para las elecciones de 2028. Y con esto queda ratificada la ubicación política opositora del poderoso presidente de la ADP. Algo que sin duda
ejerce influencia en la toma de decisiones para fastidiar a cual sea el gobierno que no pertenezca al Partido de la Liberación Dominicana. Muchos dirán que Hidalgo no mezcla sus funciones al frente de la asociación con su identificación política, pero dejémonos de monerías. Dejémonos de monerías, porque aquí conocemos al cojo sentado y al tuerto durmiendo. Cuando se dirige a una entidad que represente a un sector profesional, es muy fácil maquillar un propósito político con un propósito sindical. No son pocos los movimientos de protesta y huelgarios que ha promovido Hidalgo en la ADP sin tener un sustento lo suficientemente meritorio. Y eso no es más que un aprovechamiento de poder o del poder para contribuir con la constante lucha antigobiernista del partido a que pertenece. Así que nada, felicitaciones por ratificar valientemente su afiliación política. Y más allá, ¿hacia dónde tratará de influenciar su sindicato para que también apoye al candidato de su simpatía? Poder es poder. Felicitaciones al honorable y honesto funcionario Milton Morrison, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, el Intran, por haber revelado durante la presentación de las memorias institucionales de su gestión 2024-26 que ha sido objeto de severas presiones, de chantajes e intentos de soborno, incluyendo, oiga bien, una oferta de $1 millón y 3 millones de pesos mensuales durante 5 años para que mantenga esquemas irregulares en el servicio de licencias de conducir y en la red de semáforos del país. O sea, $1 millón son 60 millones de pesos, ¿no? Más 3 millones mensuales durante 5 años, eso da 180 millones. 180 más 60 son 240 millones de pesos que ese santo servidor público rechazó. Bueno, él reveló que después de asumir el cargo, la institución identificó indicios de un presunto perjuicio económico al patrimonio público por un monto aproximado de 736 millones de pesos, vinculado a contratos previos del sistema de licencias de conducir. El expediente se remitió a la Contraloría General de la República y posteriormente al Ministerio Público para su investigación. Morrison detalló la secuencia de presiones recibidas durante el proceso de licitación pública para la modernización del sistema de emisión de licencias, y el primer ofrecimiento fueron decenas de millones de pesos a cambio de firmar una adenda del contrato existente para evitar una nueva licitación. Luego de eso vino un intento de soborno directo consistente en una propuesta de $1 millón en efectivo, sumada a 3 millones de pesos mensuales durante 5 años.
Pero como el hombre de firmes principios rechazó esas tentadoras propuestas, según dijo, entonces fue amenazado con la difusión de información falsa sobre supuestas cuentas en el extranjero y bienes personales para forzar su destitución antes de la entrada en vigencia del nuevo servicio, del nuevo sistema, en marzo de 2026. Óigame, la verdad que tener un funcionario así en un gobierno es contar con un ejemplo. Y doña Milagros Ortiz Bosch debería proponer que se le conceda la orden de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero. Porque pregúntese usted, ¿cuántos funcionarios rechazarían 240 millones de pesos? Digo, salvo los casos en que el rechazo se produzca porque se entienda que la oferta es poca comparada con lo que se aspira. Pero ya eso es otro. Adiós. Felicitaciones a Brasil, que ahora anunció que nos mantiene bajo vigilancia máxima por el asunto de la fiebre porcina. Yo no entiendo porque, según tenemos entendido, nosotros no le vendemos cerdos a los brasileños. Los clientes principales nuestros son Panamá, Estados Unidos y Alemania. Al contrario, nosotros traemos mucha carne de cerdo de Brasil y de otros países. En el 2024, Brasil fue el mercado de mayor crecimiento en importación y en primer lugar estaba Estados Unidos. Ahora, óigame, señores, aquí se come carne puerco en cantidades industriales. Mire que en 2024 fuimos el importador número 29 más grande de carne de cerdo entre 219 países. Fuimos el 29 en el mundo. Y aquí viene otra que no entendemos, porque ese mismo año República Dominicana fue el exportador número 91 de carne de cerdo de 120 países en el mundo. Entonces, ¿cómo es que teniendo cerdos para exportar tuvimos que importar? No entiendo. Pero repito, no sabemos cuál es el show de Brasil porque nosotros no le vendemos carne de cerdo a Brasil. Por el contrario, importamos mucha de allá, tanto de cerdo como de pollo. Aquí hemos traído pollo. En el 2022, yo recuerdo que hubo un plan para sacrificar a todos los cerdos del país y repoblar las granjas con animales sanos. Ese plan iba a ser financiado por Estados Unidos, porque es el principal cliente de nuestra carne de cerdo. ¿Por qué no se ejecutó el plan? Porque según el coordinador del grupo de 21 países, las autoridades tuvieron miedo político de decirles a los pequeños productores que iban a sacrificar todos sus animales. Y ahora República Dominicana es un caso de total atención. La producción nuestra cayó un 25% entre 2024 y 2025. Y hubo que importar más de 2 millones de quintales para cubrir el consumo local. La Federación Dominicana de Porcicultores calcula que de las 110,000 madres reproductoras que había antes de la enfermedad, solo quedan 30,000. Y hay quienes dicen que sacrificar todo lo que tenemos para poder erradicar la fiebre porcina, bueno,
una batida como la que se hizo en el gobierno de Antonio Guzmán, que hubo que matarlos todos. Entonces ahí sí que se nos pondría fea la cosa. Dígame usted. Felicitaciones a los habitantes de Villa Los Almácigos, porque la verdad que recientemente han adquirido una fama que cualquiera no quisiera tenerla. Porque ocurre que apenas días después de que se encontraran 2 cuerpos en avanzado estado de descomposición en la comunidad Boyo Viejo, que pertenece a ese municipio, apareció un tercer cadáver también en avanzado estado de descomposición en la comunidad La Piña del mismo municipio. En los 3 casos se evidencia que se trata de personas que fueron asesinadas y tiradas allí. Algunas con intenciones de ser desaparecidas porque le pegaron fuego, aunque no se logró quemarla totalmente. Quizás eso hace más fácil la identificación. Pero la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿por qué a esa zona la han seleccionado los criminales para tirar cadáveres? ¿Y de qué se trata? Es un asunto que tiene que ver con narcotráfico, o con qué, o con deuda. Veremos qué dicen las investigaciones. Mientras tanto, los habitantes de Villa Los Almácigos están muy chivos y con razón. En un momento volvemos, falta algo. Parece que sin hacer bulla y no hablar mucho del asunto, Salud Pública y la Dirección de Control de Drogas han iniciado un plan para medir cuántas personas de las que mueren cada año en accidentes de tránsito, particularmente conductores de vehículos, motocicletas o cuales sean, cuántos estuvieron influenciadas por el consumo de drogas. ¿Por qué lo decimos? Porque ya en 5 hospitales traumatológicos le están tomando, se había dicho primero que era sangre, pero no es con la sangre. Es la orina. Le están tomando la orina a los choferes que llegan después de un accidente para ver qué sustancias psicoactivas llevan en la sangre. La Dirección de Control de Drogas le donó 300 pruebas antidoping a Salud Pública para que comenzara. Y las direcciones provinciales de salud están tomando las muestras. La Ley de Tránsito 6317 prohíbe manejar bajo los efectos de drogas. Y también habla de una prueba toxicológica de saliva y descartable para los operativos en la calle. Eso es aparte de la prueba de alcohol que en algunos puntos se siguen haciendo en horas nocturnas, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esa prueba que se está comenzando a implementar con los accidentados al llegar a los hospitales?
definir culpabilidades con fines legales para los casos de reclamo por vía judicial. Porque una cosa es que un policía le haga una prueba a alguien que detenga bajo sospecha de que maneja inadecuadamente en la calle, y otra es medir en los hospitales cuando ya el accidente ocurrió. Según leímos en la crónica periodística sobre este tema, no es nada de eso. No es para eso. Entonces, ¿para qué es? Porque tampoco es para que eso sirva como prueba para someter al conductor. Porque la medición que se hace es lo que pretende simplemente buscar datos, óigame esto, buscar datos estadísticos para ya teniendo números sobre cuáles drogas se están usando, qué tanto, en qué horarios y en qué lugares, en qué tipo de accidentes, etcétera. Entonces, se puedan diseñar mejores políticas públicas de prevención. El ministro de Salud, Atala, lo dijo claramente. Este estudio nos permitirá conocer mejor uno de los factores que pueden incidir en los accidentes de tránsito y diseñar estrategias más efectivas para proteger la vida de la población. Anda pa'l carajo. Ay, señores, hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós, adiós.